Hola mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes que todo los invito para que podamos inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Te suplico que bendigas a los que escucharán este repaso, que sea de ayuda espiritual, de crecimiento, que podamos compartirlo y con tu ayuda poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título de esta lección es Amor Pactual. Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana, los animo a que lo hagan, lo encontramos en Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien, la lección nos vuelve a hablar acerca del uso de la palabra ágape y también de la palabra fileo. Y antes de dar mi comentario con referente a estas palabras, vamos a leer algunas cosas que nos pueden ayudar a entenderla bien. Algunos pastores, predicadores, creen, y yo creo también, que esta palabra ágape realmente es un amor que solamente puede generarlo el amor de Dios en nuestros corazones. Como veremos, esta palabra se aplica, el ágape, tanto para las relaciones entre Dios y sus hijos, como también se ha utilizado entre la relación entre los hermanos. Pero el principio de este amor es un principio que realmente solamente lo pone el Espíritu Santo. Pero para ello vamos a leer algunas digamos, información o alguna información adicional para que nosotros podamos entender bien estos conceptos. Muy bien, si usted busca la definición de esta palabra, usted va a el internet y pone la palabra agapao, la puede poner en español o puede poner el número 25 y la palabra ágape y poner ahí el diccionario Strong. Bueno, le va a dar esta definición que yo tengo aquí. Es para que si usted quiere buscarlo por usted mismo. Aquí dice el verbo griego agapao se refiere a un amor desinteresado, sacrificial e incondicional. Se utiliza a menudo en el Nuevo Testamento para describir el amor de Dios por la humanidad y el amor que los creyentes están llamados a tener por Dios y por los demás. Este tipo de amor se caracteriza por un compromiso con el bienestar de los demás sin importar el costo personal o la reciprocidad. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que esta definición nos dice que este amor es un amor sublime, sacrificial e incondicional. ¿Han los hombres amado a alguien de esta forma? Por supuesto que sí. Pero yo creo que realmente han logrado este amor porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Creo que sin Dios nosotros no somos capaces de amar de esta forma. Por eso creemos que la palabra, cuando es agapao, aunque se utiliza tanto para el ser humano entre nuestras relaciones, o es el objetivo, ¿verdad?
solamente podemos llegar a desarrollar este amor cuando entendemos el amor de Dios. Y por supuesto, Dios, como dice la lección, también utiliza el término fileo, que es un amor entre hermanos, porque Cristo Jesús es nuestro hermano. Vamos a leer otros pasajes más que nos pueden ayudar a entender bien esto y que nos quede bien claro las diferencias entre estas palabras. Muy bien, la palabra ágape, si usted la busca en el diccionario ahora de la lengua española, este es el significado: comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinados a estrechar los lazos que los unían. O sea que había una reunión donde se juntaban los cristianos, los primeros cristianos, aquellos que tenían, dice, el amor de Dios, ¿no? Ustedes saben, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, cómo estos primeros cristianos estaban dispuestos a vender sus casas, sus propiedades, y las entregaban a los discípulos, y los discípulos repartían ese dinero de las ventas de sus bienes entre los necesitados. Y la Biblia declara que cuando ese amor ágape se practicó, mis queridos hermanos, no había necesidad. Así que eran reuniones donde se practicaba este amor entre los cristianos. Y aquí claramente dice que eran los primeros cristianos. ¿Existe el amor ágape hoy? Bueno, yo creo que sí. No podemos decir que no. Siempre hay un remanente fiel. Pero, mis queridos hermanos, realmente en el tiempo que estamos viviendo y con las profecías de Mateo 24 dice que el amor se enfriaría. Pero siempre habrá un grupo de personas que ama a Dios y que con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo puede desarrollar este amor ágape. Vamos a leer un comentario del comentario bíblico adventista. Dice lo siguiente: fileo describe en general el amor afectuoso basado en emociones y afectos. Es el amor entre amigos, entre familiares. Es el cariño para quienes también nos tienen cariño. Se lo traduce correctamente como querer en Juan 21, 15 y 17. El verbo erao no aparece en el Nuevo Testamento. Se refiere al amor sensual. Lo usaban los griegos, donde viene la palabra erótico, erotismo. Es la raíz de la palabra erotismo. Y como tal, describe el amor que se manifiesta en el plano físico. El verbo agapao se relaciona con el respeto y la estima. Es un principio de acción y no una acción regida por sentimientos. Pone en acción las facultades superiores de la mente y de la inteligencia. Al paso que el verbo fileo implica amar a quienes nos aman, el verbo agapao expresa respetar, estimar y amar aún a quienes no nos aman. Demuestra un amor altruista, mientras que el verbo erao describe un amor puramente egoísta, y aún el sentimiento expresado con fileo puede estar teñido de egoísmo. El sustantivo correspondiente con este verbo es ágapo. Se encuentra casi exclusivamente en la Biblia. El ágapo del Nuevo Testamento es el amor más puro y excelso, amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien de otros. Y usted puede buscar Juan 15:13. Implica reverencia para Dios y respeto a los prójimos. Es un principio divino de pensamiento y de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. ¿Qué podemos decir en la introducción? Bueno, la opinión del autor, ¿verdad? Cada erudito, cada estudioso de la Biblia tiene su opinión. Yo creo, mis queridos hermanos, que esta palabra realmente es una palabra que describe un amor, para mí, que solamente nace de una conversión genuina, de una relación personal con Dios, de tal manera que yo logre
poder amar aún a aquellos que me odian, que no me quieren, y orar por esas personas, no porque la Biblia me pide que ore, sino porque realmente, a pesar de que posiblemente no me amen a mí, yo sienta amor por ellos. Ahora dígame usted, examínese usted, examine la iglesia, si realmente este amor es un amor común dentro de los cristianos. Y la respuesta para mí, por supuesto, es que no, ¿verdad? Solamente aquel, como yo estoy explicando, puede amar de esta forma, y es el resultado de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, dice aquí, las Escrituras también enseñan que el amor de Dios no es unilateral. Bueno, yo creo que hay veces el amor de Dios ha sido unilateral. ¿Qué significa eso? Solamente de parte de Dios. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Dios ama a aquel que no lo ama a Él. No depende de que yo lo ame, Él me ama. Y por ese amor Dios permite que yo pueda estar vivo. Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios, por supuesto, como un padre amante, le gustaría que sus hijos también respondieran a ese amor. Y aquí dice, bueno, sino profundamente relacional, en el sentido de que para Dios supone una profunda diferencia que los seres humanos reflejen o no su amor por Él y los demás. Como ya dije, Dios le encantaría, le gustaría que nosotros podamos responder, que la humanidad pudiera responder a este amor de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Pero aunque habrá personas que nunca responderán ese amor, Dios jamás dejará de amarlos. Ahora, ¿por qué viene la destrucción de estas personas? ¿Por qué no estarán en el cielo, el camino a Cristo? Y otras citas más nos dicen por qué. Ellos no serían felices en ese lugar. El camino a Cristo dice que serían personas que desearían hasta desaparecer de la presencia de ese lugar lleno de amor, de bondad, de ese ágape, ¿verdad? Ese amor sublime. Son ellos mismos los que se excluyen. Y aún, mis queridos hermanos, aunque parezca raro, el exterminio, por decirlo así, de aquellos que no quieran estar con Cristo será para beneficio de ellos mismos, porque no serían felices en un lugar donde reina esta clase de amor. Debemos prepararnos. Lo que sí debemos de ir pensando al estudiar esta lección es que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese amor sublime, para que así como los cristianos lo reflejaron al comienzo de la iglesia, nosotros podamos sentir lo mismo que sentía Dios. Sentir el amor agapao es sentir el amor que siente Dios por los que Él ha creado. Cristo estaba en la cruz del Calvario, lo estaban matando allí, y Cristo sintió un amor unilateral para mí. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lo amaban a Él, sin embargo, de su lado Él amaba a las personas. Por lo tanto, hago esta explicación, ¿verdad?, para que podamos entender un poco esta clase de amor. Ahora, habiendo dicho todo esto, la lección está dividida o nos enseña tres cosas en este estudio esta semana. El primero es que el amor de Dios es incondicional. El segundo es que Dios desea tener una relación personal con nosotros. Esta relación tiene condiciones, y es que nosotros, cuando entramos en pacto con el Señor, entramos como en un matrimonio, como vamos a ver, y entonces en un matrimonio, en un pacto, hay reglas, ¿verdad? Hay disposiciones, y Dios desea para nuestro propio bien que podamos cumplir los mandamientos que Él nos ha dado para nuestro propio beneficio. Y número 3, si en verdad amamos a Dios y lo obedecemos, nosotros debemos reflejar ese amor con aquellos que nos rodean, con nuestros semejantes. Muy bien, vamos a seguir adelante. La introducción fue un poco larga, pero creo que es importante que nosotros podamos comprender esto lo mejor posible. Muy bien, me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía para respaldar lo que estoy tratando de explicar.
está hablando del amor ágape, del amor de Dios. Y dice, tal amor es incomparable. Que podamos ser hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. O sea, mis queridos hermanos, el amor de Dios es incomparable. Ese amor es el que nos atrae. Y entonces nosotros comenzamos también a aprender a amarlo a Él por lo que Él hizo. Y ese amor se va a reflejar entonces en aquellos que están hasta nuestro alrededor. Vamos a estar llenos de cariño, aún por aquellos hermanos que son difíciles, ¿verdad? O personas que no son de la iglesia, aún aquellos que nos quieren hacer daño. Vamos a arrodillarnos para orar con fervor, para que ellos puedan también conocer el amor de Dios. Muy bien, el día domingo tiene como título El amor eterno de Dios. Muy bien, vamos a leer algunos pasajes que estaban en la lección, hay muchos, pero creo que estos nos van a ayudar a entender el punto principal o la enseñanza de este día. Dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La lección nos dice que el amor de Dios es eterno. Nosotros conocemos la historia del pueblo judío. En Jeremías 31:31, este pasaje nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Claramente aquí dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La lección nos dice, si dependiera de Dios, todos los seres humanos aceptarían su amor y se salvarían. Sin embargo, el Señor no impone su amor a nadie. Las personas son libres de aceptarlo o rechazarlo. Hay miles de personas, bueno, tal vez millones. Yo conozco varias que no quieren al Señor, hasta lo maldicen, lo culpan de cosas que suceden en el mundo que el Señor no tiene nada realmente pues que ver. Hay personas que no lo buscan, que no lo aman, pero cuando pasa algo, inmediatamente Dios es el culpable de todo lo que sucede. Estas personas nunca lo van a aceptar tal vez, pero aquí la lección nos dice, y aunque algunos lo rechacen, Dios nunca deja de amarlos. Él proclama a su pueblo, con amor eterno te he amado, por eso te traje con bondad. O sea, Dios no deja de amar a esta humanidad porque lo quieran, porque no lo quieran. El Señor ama a sus hijos y es su deseo que todos puedan ser salvos. La Biblia nos dice, ¿verdad? En Pedro, capítulo 3, que Dios no es que retrasa su segunda venida, sino que Él desea, es su anhelo, que todos puedan proceder al arrepentimiento. El amor de Dios es un amor eterno. Tenemos otros pasajes aquí, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, como ya citamos esto de memoria, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y dice aquí, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Era el clamor de un Dios que deseaba la salvación para sus hijos, que desea la salvación tuya y la salvación mía. Un amor eterno que, como veremos, se manifestó a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Muy bien, el lunes tiene como título Amor Pactual. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 9 lo siguiente. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La lección aquí nos habla una palabra Gesed, que es la palabra amor en el idioma hebreo. Y de acuerdo al autor y al estudio de esta palabra es bilateral. Dios ama a su pueblo, pero espera que el pueblo también lo ame. Ese amor se va a expresar en obedecer la palabra del Señor. Cuando Dios trajo al pueblo al monte Sinaí, hicieron un pacto. Ese pacto está basado en los 10 mandamientos. Dios prometía bendecir a este pueblo con toda clase de bendiciones si ellos obedecían los mandamientos del Señor. Y el pueblo dijo que sí, entró en un pacto con Dios. Lamentablemente, como ya leímos anteriormente, en el día de ayer, el pueblo invalidó ese pacto, no cumplió ese pacto. Entonces, esta palabra amor es una palabra recíproca. Dios nos ama, ¿verdad? Infinitamente. Por pura gracia saca a este pueblo de la esclavitud, lo trae, lo bendice y entonces les da su palabra, y ese mandamiento que el Señor les estaba dando era para su propio beneficio. Pero el pueblo lamentablemente decide no cumplir este pacto. Por supuesto, siempre a través de la historia han habido personas, los que llamamos el remanente, que han seguido este pacto y han permitido que Dios, a través de su Espíritu Santo, los llene de ese poder y puedan inclusive aún perdiendo su vida, ser fieles al Señor. La iniciativa de salvar a Israel fue de Dios. La iniciativa de salvarnos a nosotros es de Dios. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios? Dios nos hace un pacto de amor para que nosotros podamos beneficiarnos aún de eso que nos pide el Señor. Pero nosotros tenemos, como ya explicamos, el libre albedrío para decidir obedecerlo o no. Una vez que entramos en este pacto, es como que si nos estuviéramos casando. Nosotros estamos prometiendo al Señor que vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que nosotros podamos, como dice aquí, dice Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Está basado en el amor, y ese amor hace ¿qué cosa? Guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es muchas generaciones, es un amor eterno, ¿verdad? Así que Dios espera que nosotros también podamos amarlo a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Muy bien, el día martes, para seguir profundizando más acerca de este tema, nos habla de una relación condicional.
tenemos algunos pasajes que queremos leer, que estaban en la lección. Oseas 9:15 dice: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Ya hablamos del libro de Oseas en la lección de la semana pasada. Es un libro poético. Dios llega a un punto donde ya está cansado de tanta maldad, de que el pueblo no lo ame, no lo obedezca. Y entonces Dios hace estas declaraciones a través del profeta, pero siempre vemos que a pesar de que este pueblo no quería obedecerlo ni amarlo, Dios poéticamente termina cada una de estas imprecaciones diciendo de que finalmente siempre lo iba a amar y que le iba a dar oportunidad de que se arrepintieran. O sea que Dios extendía su misericordia a un pueblo que no lo amaba. Lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere que nosotros podamos obedecer y nos extiende su misericordia también a nosotros para que podamos entrar en esa relación con Él. Aquí dice Jeremías 16:5, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Son palabras muy duras de parte del Señor. Aquí en el libro de Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No podemos engañarnos, mis queridos hermanos. Tenemos un pacto con el Señor, hay condiciones que el Señor nos ha puesto, y es aquí donde muchas personas se confunden con la gracia y la misericordia del Señor. La gracia y la misericordia del Señor no es para que nosotros hagamos cosas malas, no es para que pequemos, sino para que esa gracia y misericordia de Dios nos transforme y entonces nosotros podamos obedecer a nuestro Señor. Algunos no entienden eso, quieren que Dios los ame, pero quieren vivir una vida que no glorifica a Dios. Y entonces no nos engañemos, mis queridos hermanos. Si nosotros vivimos una vida después que conocemos al Señor, la Biblia es muy clara. Si voluntariamente dice seguimos pecando, el Señor no puede hacer nada por nosotros. No es que Él nos deje de amar, es que nosotros no los amamos a Él, a Dios, al punto de desobedecerlo. Y muchas veces no solamente lo desobedecemos, sino que lo desafiamos a Él. Y finalmente, pues nosotros hacemos cosas malas. Entonces el Señor no nos permitirá ir al cielo si no pedimos perdón, si no nos arrepentimos, y nosotros podemos entonces dejar que Él trabaje en nuestros corazones para poder obedecerlo. Así que vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía donde nosotros vamos a entender bien este concepto que estoy tratando de explicar. El amor de Dios, la misericordia, la bondad no anula un pacto en el cual nosotros, cuando nos bautizamos ahora, hemos prometido que lo vamos a obedecer. No estamos solos. Lo que sí es cierto es que aunque como este pueblo de Israel cometían errores vez tras vez y Dios les mandaba profetas y profetas, muchos se arrepintieron y estarán por la eternidad. Pero algunos, si no la mayoría, decidió desobedecerlo a pesar de la misericordia y las pruebas de amor del Señor. Y así sucederá en el tiempo que estamos viviendo. Dios ha hecho todo para que las personas puedan ser salvos, pero la decisión es nuestra. Leamos esta cita del Espíritu de Profecía. Muy bien, esta cita dice lo siguiente: aquí están las condiciones sobre las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. Su obediencia a los mandamientos de Dios demostrará su derecho a la herencia con los santos en luz. Dios ha elegido una cierta excelencia de carácter y cada uno que por medio de la gracia de Cristo alcance la norma de sus requerimientos tendrá una entrada abundante al reino de la gloria. Todos los que alcancen esta norma de carácter tendrán que emplear los medios que Dios ha provisto para este fin. Queridos hermanos,
la obediencia a los mandamientos de Dios prueban que realmente nosotros lo amamos. Si nosotros no obedecemos, no podemos decir que amamos al Señor. Aquí está el pueblo en esta lámina que tenemos aquí, en esta diapositiva, donde estaban rodeados o rodeando el monte Sinaí y prometieron cumplir el pacto que Dios había establecido con ellos, pero como ustedes saben, este pueblo no cumplió y Cristo vino y lo rechazaron. Por lo tanto, Dios lamentablemente tuvo que alejarse porque no lo querían. No permitamos que esto pase. No nos confundamos. Dios nos ama infinitamente. Nunca nos dejará de amar. Pero si nosotros correspondemos a ese amor, lo que vamos a hacer es cumplir lo que está en su palabra. Muy bien, el día miércoles tiene como título Misericordia perdida. La lección nos manda a leer Mateo capítulo 18, los versículos de 23 al 35, donde está la parábola del siervo malvado. Había un siervo que le debía al rey 10,000 talentos y el rey quería que se le pagara la deuda. Cuando tenían una deuda y no se podía pagar, pues se vendía a la familia, a los hijos como esclavos, las mujeres, y el que debía también debía ir a la esclavitud. Pero este señor, este siervo, se tira al suelo a suplicarle al rey que lo perdone. La lección nos hace una fórmula matemática para que nosotros podamos entender cuál era la deuda que tenía este siervo con el rey. 10,000 talentos. Ahora, un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario es el salario de un día. O sea que para poder pagar un solo talento, una persona tenía que trabajar 6,000 días. Ahora, pero él debía 10,000 talentos. Quiere decir que si usted multiplica 6,000 por 10,000, da a 60 millones de días. Esto, según la lección, equivale a 200,000 años de trabajo. Por lo tanto, al ver esta parábola, era imposible que esta persona pudiera pagar esta deuda. Así que al verlo, el rey llorando, suplicando que no lo vendieran a su esposa, a sus hijos a la esclavitud, el rey decide tener misericordia con él y perdonarle esta deuda. Ahora, cuando este siervo sale de allí, encuentra a otro consiervo que le debía solamente 100 denarios, 100 días de trabajo, y comienza a ahogarlo, a ahorcarlo y pedirle que le pague la deuda. Aquel comienza igual que él cuando estaba delante del rey a suplicarle que lo perdonara, que por favor le diera oportunidad, que él iba a pagar ese dinero, pero en ese momento no podía. A lo que este siervo no lo escucha y lo manda a la prisión. Las personas que estaban alrededor viendo lo que sucedió, tristes dice, fueron donde el rey y le dijeron lo que que había sido perdonado, hizo con el consiervo. A lo que el rey se enoja y finalmente decide ahora, aunque lo había perdonado, meterlo a la cárcel porque él no había sido misericordioso con aquel que simplemente le debía 100 días de trabajo. A lo que este siervo malvado, ya dijimos, debía 60 millones, ¿verdad? 200,000 años de trabajo. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que bueno, en este caso, este señor malvado, este siervo, perdió la misericordia. ¿Está de acuerdo eso con la Biblia? Sí. Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 18, ahí nos dice la matemática divina. Aquí nos dice primero, pero si el impío se aparta de todos sus pecados, guarda todas mis ordenanzas y obra juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y dice aquí, todas las rebeliones que cometió no serán recordadas contra él,
en la justicia que hizo vivirá. Si una persona mala se arrepiente, el Señor le extiende su misericordia, lo perdona y nunca más se acuerda de sus pecados, de lo que él hizo, lo malo. Pero dice aquí en el versículo 24, pero si el justo se aparta de su justicia, comete maldad y sigue las abominaciones del impío, ¿vivirá? ¿Vivirá él? Pregunta la palabra del Señor. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión y su pecado morirá. Así que esto fue lo que le ocurrió a este siervo, a quien se le había extendido la misericordia, pero al no obrar de la misma forma en que él fue perdonado, la misericordia la perdió. Mis queridos hermanos, esta lección entonces nos enseña a nosotros que nosotros debemos actuar de la misma forma en que Dios nos trata a nosotros. Debemos perdonar así como Él nos perdona. Si usted tiene una enemistad con alguien, hay personas en la iglesia que dicen, no lo perdono, no, está bien, puedo estar con él y todo, pero no perdono lo que él me ha hecho, ella me ha hecho. Usted necesita orar el Padre Nuestro. Y de tanto repetir esto, el Señor va a obrar en su corazón, de tal manera que usted perdonará a aquellos que también lo han ofendido, así como Dios nos extiende su misericordia. Pero si nosotros no extendemos esa misericordia, nuestro corazón se puede poner duro y podemos alejarnos de Dios y perder la bondad, el amor, el perdón del Señor. Podemos, como dice la Biblia, cometer el pecado del Espíritu Santo. Y aquí nos dice la lección entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, no merecíamos tampoco la misericordia. También debíamos 200,000 años por nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo y nos extiende su misericordia, nos perdona, como decía la lección de la semana pasada, por pura gracia. Muy bien, y el día jueves seguimos profundizando este pensamiento de poder compartir, tratar a los demás como nos han tratado a nosotros. El título es ¿has recibido de gratis? Da de gratis. ¿Qué es lo que hemos recibido de gratis nosotros? Tantas cosas, mis queridos hermanos. Si tú eres cristiano, tú tienes paz en tu corazón, tienes la esperanza de la salvación, tienes, mis queridos hermanos, recursos que provienen del Espíritu Santo para poder una vida que glorifique a Dios. Estás salvo en esta vida de tantos problemas simplemente porque eres cristiano y has recibido al Señor como Salvador. Hay personas que necesitan conocer este mensaje. Si tú fuiste libertado de las drogas, por ejemplo, si tú estabas en un estado de alcoholismo, si tu matrimonio estaba a punto de disolverse y tantas cosas por las cuales Dios pudo haber restaurado tu vida, tú deberías entonces ir a aquellos que están padeciendo tal vez por situaciones diferentes o peores y decirle cómo el Señor ha hecho grandes cosas por ti. Aquí la lección nos dice, si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje de amor de Dios, tanto de palabra como por obra. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora, tratar de ser un conducto del amor de Dios y dirigir la atención de los demás hacia aquel que les ofrece la vida eterna
en un cielo y una tierra nuevos, una nueva creación de este mundo que está tan estropeado y devastado por el pecado y la muerte, los frutos lúgubres de rechazar el amor de Dios. Y encontramos aquí en este día, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así como el Señor nos ama a nosotros, Dios nos pide ahora que nosotros podamos compartir ese amor con los demás. Mi querido hermano, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no compartimos ese amor, no nos engañemos, necesitamos seguir orando. Me acuerdo de una historia de un joven que repetía constantemente que amaba a su esposa. Se acababa de casar y decía: yo amo a mi esposa, no puedo vivir sin ella, es maravillosa. Y repetía esto hasta que una persona sabia lo escuchó y le preguntó: ¿amas tanto a tu esposa que serías capaz de morir por ella? Y hubo un silencio largo. Entonces este sabio le dijo: síguela amando hasta que puedas responder que eres capaz de dar tu vida por ella. Mis queridos hermanos, Cristo murió por nosotros. Y nosotros, si hemos recibido esa salvación tan grande, dice el apóstol San Pablo, también debemos dársela a aquellos que no la conocen, tu vecino, el que vive arriba, el que vive abajo. Necesitamos compartirla con nuestros familiares, con las personas que podamos decirle que hay un Dios de amor que va a venir a buscar a su pueblo. Aquí claramente nos dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Qué desafío tan grande! ¡Cuánta falta de amor hay! La Biblia profetiza que el amor de muchos se enfriará. Ojalá, mis queridos hermanos, que eso no ocurra con nosotros que estamos estudiando esta lección de la escuela sabática, y que realmente en nuestro corazón nosotros podamos sentir amor por aquellos que no conocen su palabra. Hemos llegado al final de esta lección de la escuela sabática. Espero que lo que hayamos dicho aquí nos ayude a crecer espiritualmente. Espero que con la ayuda de Dios podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Espero que podamos haber entendido el amor incondicional de Dios. Espero que nosotros podamos haber aprendido en esta lección que hay condiciones, que Dios nos ama infinitamente, pero que Él espera que nosotros también podamos amarlo a Él. Y espero que podamos haber comprendido que si realmente amamos a Dios, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz sábado y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones a todos.